Es hora de tener una conversación con tus células, decirles qué hacer y desbloquear el potencial extraordinario dentro de ti. A menudo nos despertamos por la mañana y, ¿qué es lo primero que hacemos? Pensamos en nuestros problemas. Pero aquí está el truco: esos problemas, amigos míos, son circuitos y recuerdos en el cerebro, cada uno de ellos conectado con personas, cosas, momentos y lugares. Y adivina qué, si el cerebro es un registro del pasado, en el momento en que comenzamos el día, ya estamos pensando en el pasado. Cada uno de esos recuerdos conlleva una emoción, y las emociones son el producto final de nuestras experiencias pasadas. Así que, cuando recordamos esos recuerdos, de repente comenzamos a sentirnos infelices, tristes, con dolor. Nuestro estado de ánimo, desde el principio, tiene sus raíces en el pasado. Pero aquí está el truco: el pasado familiar, tarde o temprano, se convertirá en un futuro predecible. ¿Qué sucede ahora? Lo siguiente que hace la mayoría de las personas es tomar sus teléfonos celulares, revisar WhatsApp, mensajes de texto, correos electrónicos, Facebook, toda la rutina. Siguen los mismos movimientos, haciendo las mismas cosas todos los días, viendo a las mismas personas, presionando los mismos botones emocionales. Esto se convierte en un programa, una rutina que nos roba nuestro libre albedrío. Y cuando llegamos a los 35 años, el 95% de quienes somos es un conjunto memorizado de comportamientos, reacciones emocionales, hábitos, actitudes, creencias y percepciones, todos funcionando como un programa de computadora. Pero esta es la cuestión: si crees que tus pensamientos moldean tu destino y no puedes pensar más allá de cómo te sientes, estás atrapado en el pasado y seguirás creando la misma vida una y otra vez. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de esto? Necesitamos ir más allá de la mente analítica, la barrera que separa la conciencia del subconsciente. Aquí es donde entra en juego la meditación. A través de la práctica, podemos cambiar nuestras ondas cerebrales, ralentizarlas y activar un sistema donde puede ocurrir un cambio real. Desafortunadamente, la mayoría de la gente espera una crisis o trauma para decidirse a cambiar. Pero, ¿por qué esperar? Puedes aprender y cambiar en un estado de dolor y sufrimiento, o puedes aprender y cambiar en un estado de alegría e inspiración. Muchas personas pasan el 70% de sus vidas viviendo para sobrevivir, y el estrés siempre anticipa el peor de los casos, condicionando sus cuerpos a un estado constante de miedo. El cuerpo se vuelve adicto a la avalancha de esas emociones, utilizando los problemas para reafirmar sus limitaciones, solo para sentir algo. Así que, cuando llega el momento de cambiar, el cuerpo se resiste, habiendo sido programado para preferir lo familiar, incluso si es negativo, a la incertidumbre de lo desconocido. Estar en lo desconocido da miedo, y la mayoría de la gente preferiría sentir culpa y sufrimiento porque, al menos, es predecible. Pero aquí está el punto de inflexión: no tienes que esperar a que eventos externos te fuercen a cambiar. Puedes cambiar tu mente de forma proactiva y, en consecuencia, cambiar tu vida. Se trata de crear un nuevo futuro a partir de lo desconocido, sin esperar a que las circunstancias dicten tu realidad. Exploremos el poderoso proceso de reprogramar tu cerebro, un viaje simple pero profundo que puede dar forma a la vida que siempre has deseado. Comienza este viaje transformador. El primer paso es desconectarte del ajetreo y el bullicio de tu vida. Es hora de apagar las distracciones, tu teléfono celular, la televisión y la computadora. Encuentra un lugar tranquilo, siéntate y cierra los ojos. Tómate un momento para centrarte con algunas respiraciones profundas. En este presente libre de ruido externo, descubrirás tu yo más creativo. Ahora, plantéate un par de preguntas cruciales que pueden allanar el camino para el cambio que buscas. ¿Puedes definirte por una visión del futuro en lugar de por recuerdos del pasado? ¿Qué es lo que realmente quieres en tu vida? Estas preguntas no son solo motivo de reflexión, sino catalizadores de transformación. A medida que profundizas en estas preguntas, no estás simplemente participando en una introspección, estás cambiando activamente tu cerebro. Es como activar un interruptor en tu mente. Nuevas secuencias,
patrones y combinaciones de neuronas se están activando, creando vías neuronales para una forma diferente de pensar. Esto marca el comienzo de cambiar de opinión y, posteriormente, de cambiar de vida. Piensa en tu cerebro como un jardín. Al desconectarte del ruido externo y del caos, te estás dando la oportunidad de eliminar los pensamientos negativos y plantar semillas de positividad. Mientras respiras profundamente, visualiza esas semillas brotando y creciendo en un exuberante jardín de nuevas perspectivas y posibilidades. Luego, decide sobre las emociones que sentirás cuando crees ese futuro. Enséñale a tu cuerpo emocionalmente cómo se sentirá ese futuro y no te levantes hasta que empieces a sentir esas emociones. Este paso es crucial, porque la parte más difícil es enseñarle emocionalmente a tu cuerpo cómo se sentirá el futuro antes de la experiencia real. Ahora, profundicemos en el increíble proceso de ensayar tu futuro. Puede sonar un poco como soñar despierto, pero créeme, es una herramienta poderosa que puede remodelar toda tu vida. Cierra los ojos, tómate un momento e imagínate a ti mismo, no cualquier versión, sino la persona que aspiras a ser. Cuando vuelvas a abrir los ojos, imagina vívidamente las acciones que tomarás, las decisiones que harás y los pasos que seguirás. Es como crear una película mental de tu futuro. Aquí está la parte fascinante. Cuando estás en este estado de visualización, tu cerebro hace algo extraordinario. No sabe la diferencia entre lo que estás imaginando y lo que estás experimentando en el mundo 3D que te rodea. Es como si ya estuvieras viviendo esa realidad futura. Esto no es solo una ilusión, es un acto deliberado de programar tu cerebro, muy parecido a instalar software en una computadora. Cuanto más ensayes, más moldearás tu cerebro para que parezca que el evento que estás imaginando ya ha ocurrido. Es como convertir tu cerebro de un viejo tocadiscos atrapado en el pasado a un GPS de última generación que te guía hacia tu futuro. Piensa en tu futuro como si transformaras el hardware de tu cerebro en un programa de software. Literalmente, estás reconectando tu cerebro para alinearse con la visión de tu yo futuro. Y aquí tienes la parte emocionante. A medida que continúas este ensayo mental, es posible que te encuentres naturalmente comenzando a actuar como la persona que imaginas. Es como aprender una rutina de baile. Cuanto más practicas los pasos en tu mente, más suave y natural se vuelve cuando llegas a la pista de baile. Tu cerebro se está acostumbrando a la idea de que este futuro que imaginas no es solo un sueño lejano, sino una realidad tangible. Ahora hablemos de pensamientos y comportamientos. Decide qué pensamientos quieres traer a tu futuro. Escríbelos. Pensamientos como, no puedo, es muy difícil, nunca cambiaré, tienen que irse. Sé consciente de tus comportamientos, te quejas, culpas, pones excusas. Rompe con estos hábitos y comienza a actuar en alineación con la persona que quieres ser. Finalmente, decide conscientemente qué emociones ya no pertenecen a tu futuro. Si quieres riqueza, no puedes aceptar la escasez. Si quieres salud, no puedes albergar la inseguridad o el miedo. Empieza a condicionar tu cuerpo a una nueva mente. Si haces esto todos los días, estás moldeando tu personalidad, y tu personalidad crea tu realidad personal. Cambia cualquiera de estas cosas, cómo piensas, cómo actúas, cómo te sientes, y cambiarás tu vida. Mide los efectos de ser la causa en tu vida. Así que es hora de tomar el control de las palabras que te dices, los pensamientos que tienes y las emociones que sientes. Ten esa conversación con tus células. Tienes el poder de transformar cada célula de tu cuerpo cambiando tu mente. La mejor manera de predecir tu futuro es crearlo, no a partir de lo conocido, sino desde lo desconocido. Estamos conectados para crear. No es algo que tengas que intentar hacer, solo tienes que ir más allá de la memoria de tu pasado y de todas las asociaciones para crear un nuevo futuro. En teoría, eso suena muy fácil, pero todos lo han hecho al menos una vez en la vida. ¿Qué pasó? Se te ocurre una idea loca y piensas en cómo sería ser feliz, cómo sería estar enamorado, cómo sería ser rico, lo que sea. Y de repente haces esa pregunta y enciendes el centro creativo en tu cerebro. Se enciende,
y ahora el lóbulo frontal es el jefe, el director ejecutivo, el líder de la sinfonía. El lóbulo frontal, como un ejecutivo, tiene conexiones con todas las demás partes del cerebro. Ahora, cuando haces esa pregunta, tiene que responderla, por lo que tiene que mirar el paisaje y ver qué tipo de materias primas tiene. Solo tienes unas pocas cosas, conocimientos que has aprendido y experiencias que has tenido. Así que comienza a convocar diferentes redes de neuronas y empieza a unirlas sin problemas, y obtienes una visión en tu mente. Eso se llama intención. Y si te apasiona, comienzas a sentir los sentimientos de cuando sucede. Ahora le estás dando a tu cuerpo ese impulso energético. Todos han tenido ese momento en el que has dicho que nadie puede disuadirte de hacerlo. Ninguna persona, ninguna experiencia puede desviarte de tu objetivo. Entonces, ¿qué sucede después? Empiezas a escribir. Anotas todas las opciones que necesitas tomar, todas las cosas que tienes que hacer, todas las metas y experiencias que deseas en tu futuro. Y cada vez que escribes una de esas metas o experiencias, empiezas a sentir más de esas emociones. Básicamente, estás armando más de tu futuro. Ahora, la persona astuta hace algo realmente sorprendente, empieza a aprender más información. ¿Quieres ser rico? Estudia a personas ricas. ¿Quieres ser saludable? Estudia a personas saludables. A medida que comienzas a adquirir más conocimientos, estás agregando más puntadas al tapiz tridimensional y obtendrás más materias primas para soñar de nuevas maneras. Ahora, esta es la parte más importante. Saca un trozo de papel y escribe qué pensamientos tienes que dejar de pensar. Pensamientos como, no puedo, empezaré mañana, es muy difícil, no tengo ganas, me duele la cabeza, tengo que dormir, estoy cansado. Enumera esos pensamientos y vuélvete tan consciente de ellos que nunca dejes que uno se escape de tu conciencia sin que tú lo controles. ¿Puedo decir algo sobre esto? Uno de los poderes de escribir esos pensamientos es eliminarlos por completo y debilitar su influencia sobre ti. Se minimizan cuando los escribes, pierden su poder sobre ti. Tomar el control de ellos escribiéndolos es un método significativamente poderoso. El ejercicio de escribir esos pensamientos, desde un punto de vista neurocientífico, es transformador. Se llama metacognición, porque en el momento en que puedes observar tu pensamiento y volverte consciente de él, ya no eres el programa, eres la conciencia observando el programa. Comienzas a objetivizar tu yo subjetivo y te estás retirando. Entonces, escribe las opciones que tienes que dejar de hacer. Mira las cosas que tienes que dejar de hacer. ¿Te quejas? ¿Pones excusas? ¿Culpas a otras personas? Sé realmente honesto contigo mismo. ¿De qué experiencias tienes que alejarte? ¿De ciertas personas en ciertos momentos del día? Quédate lejos de ellas para no estar en el entorno que te desencadena. Aquí está el punto más importante. Escribe para eliminar esas emociones que te mantienen anclado al pasado, porque esas emociones son literalmente residuos químicos del pasado. En el momento en que empieces a sentir sufrimiento, culpa, indignidad, desesperación o cualquiera de esas emociones, estás de regreso en tu pasado. No puedes ver el futuro mientras estás en esos estados emocionales. Hemos analizado suficientes escáneres cerebrales para afirmar que, cuando piensas con una determinada emoción, tu cerebro empeora. La investigación sobre la memoria indica que el 50% de lo que recuerdas del pasado ni siquiera es verdad. No tienes el mismo cerebro que entonces, así que inventas detalles, embelleciendo el pasado para producir emociones que reafirman tu estado limitado. La mejor manera de predecir tu futuro es crearlo, no a partir de lo conocido, sino de lo desconocido. Ese vacío de lo desconocido es el lugar perfecto para crear. ¿Por qué esto es peligroso? Porque, cuando vives en supervivencia el 70% del tiempo, hay mejores posibilidades de sobrevivir al huir de lo desconocido que al abrazarlo. Si hay un depredador y escuchas algo a la vuelta de la esquina, pero no puedes verlo, eso es un desconocido. Vas a correr, no te vas a quedar. No es momento de confiar,
abrir tu corazón o comunicarte, es momento de correr. Nunca confiarás en lo desconocido en ese estado. Por lo tanto, si las personas viven en estos estados emocionales de supervivencia, nunca querrán salir a lo desconocido porque no pueden predecir el futuro. Prefieren aferrarse a lo que tienen. Resulta que esas emociones del estrés son altamente adictivas. Nos dan una descarga de adrenalina, una inyección de energía. La gente usa los problemas y condiciones en sus vidas para reafirmar su adicción a esas emociones y poder recordar quiénes son. Si tus pensamientos pueden activar la respuesta al estrés, y los químicos del estrés son adictivos, entonces nos volvemos adictos a nuestros propios pensamientos. Sin embargo, salir a lo desconocido es donde sucede la verdadera grandeza, porque ahí es donde una persona comienza a decidir qué pensamientos quiere diseñar y conectar en su cerebro. ¿Qué comportamientos quiero demostrar en mi nueva vida? ¿Puedo ensayarlos en mi mente? En el mero proceso de ensayo mental que es neurociencia comienzas a instalar circuitos en tu cerebro, de modo que parezca que la experiencia ya ha ocurrido. Estás preparando tu cerebro para el mapa del futuro, en lugar de seguir registrando el pasado. Luego, la verdadera persona en proceso de transformación dirá: ¿puedo enseñarle emocionalmente a mi cuerpo cómo será ese futuro? ¿Puedo comenzar a abrazar la alegría de mi nueva vida? A medida que tu mente inconsciente comienza a creer que estás en el futuro, en lugar del pasado, ese proceso no sucede de la noche a la mañana. No saltamos del viejo yo al nuevo yo de inmediato, requiere un proceso continuo de cambio en nuestra biología. Al observar a personas que se han curado de condiciones de salud muy graves, que han superado cicatrices emocionales del pasado, vencido adicciones y creado nuevas oportunidades, empleos, relaciones y una nueva vida, he visto que todas ellas cruzaron ese río del cambio. Desde un punto de vista biológico, se convierten en una nueva personalidad. Y tu personalidad crea tu realidad. Tu personalidad se compone de cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes. La personalidad actual que tienes hoy ha creado la realidad personal que llamas tu vida. Esto significa que, si quieres crear una nueva realidad personal, debes cambiar tu personalidad. Eso implica comenzar a pensar en lo que has estado pensando y cambiarlo, tomar conciencia de tus hábitos y comportamientos inconscientes, lo que dices y lo que haces, y cambiarlos. También significa examinar las emociones que te han mantenido anclado al pasado y decidir si esas emociones pertenecen a tu futuro. El mayor problema es que la mayoría de las personas intentan crear una nueva realidad personal con la misma personalidad, y eso no funciona. Cuando comenzamos a desmitificar este proceso, la persona empieza a decir: «Oh, Dios mío, la enfermedad que tengo está conectada a esta personalidad. Si cambio mi personalidad, como una persona con un trastorno de personalidad múltiple que tiene una alergia a las medias de nylon en una personalidad y diabetes tipo 1 en otra, es posible que la enfermedad exista solo en la vieja personalidad. Y, al convertirme en otra persona, me cure y cambie biológicamente». Salir de un molde biológico es difícil porque la mayoría de las personas no saben que tienen a su alcance todas las herramientas para hacerlo. Han sido condicionados a creer que el nuevo peinado, el nuevo tipo de cerveza o el auto deportivo van a cambiar su estado, pero eso es una forma de hipnosis. Cuando escribí El placebo eres tú, lo que me quedó claro fue lo hipnotizados y programados que estamos. La gente ve cosas en su entorno externo, las acepta y se rinde a esa información sin ningún análisis, y así están programados. Si miras la física cuántica, la física de la posibilidad realmente habla del aspecto espiritual de nosotros mismos, porque no se puede explicar un milagro, un proceso biológico o la simple curación de un corte sin comprender el modelo cuántico de la realidad. Existen partículas que son materia, tú, yo y todo en este mundo físico, y luego está la energía, que tiene una conciencia y es un campo de información del cual somos una extensión y al cual tenemos acceso. Pasamos gran parte de nuestra vida mirando fuera de nosotros mismos en lugar de mirar dentro, buscando solo partículas y materia en lugar de energía e información. Cuando las personas llegan al final de sus creencias o enfrentan una crisis en sus vidas, es cuando comienzan a mirar hacia adentro y a hacerse preguntas más importantes. Si eres astuto, en momentos de contemplación puedes ver esto claramente.
Si quisieras esconder a Dios en algún lugar, un buen lugar para hacerlo sería dentro del ser humano, porque todos miran fuera de sí mismos buscando razones para cambiar y regular sus estados emocionales. Pensamos que las cosas y las personas externas realmente cumplirán las emociones que estamos tratando de cambiar dentro de nosotros. Sin embargo, cuando comenzamos a investigar quiénes somos, cómo funcionamos y desmitificamos esos procesos, descubrimos que esto puede convertirse en una habilidad. Einstein era un tipo genial porque pasaba mucho tiempo hacia adentro. A los 12 años se hizo una sencilla pregunta: si monto mi bicicleta a la velocidad de la luz y enciendo mi faro, ¿continuará encendido? Pensó en esa pregunta todos los días de su vida. Salía en un bote a un lago cuando era niño, se recostaba boca arriba y miraba al cielo, reflexionando sobre esta cuestión. Estaba construyendo modelos de comprensión, trabajando lo mejor que podía para calcular cómo se relacionaban la luz y la energía. Hizo esto durante 10 años, estaba poseído por el concepto. Finalmente, mientras trabajaba como empleado de tercera categoría en una oficina de patentes en Suiza, vio a un hombre arreglando el techo al otro lado del camino. En ese momento, tuvo una visión increíble y entendió cómo la luz y la energía se relacionaban. Su visión era tan abstracta y dimensional que tuvo que volver a la escuela para aprender matemáticas y poder explicar lo que vio. Su primera esposa, una científica increíble, lo ayudó con muchas de las matemáticas. Cuando Einstein comenzó a resolverlo, lo redujo a la ecuación simple E igual a mc superíndice 2, demostrando que la energía y la materia están relacionadas, y que el convertidor de moneda es la velocidad de la luz. Cuando publicó sus artículos sobre la relatividad, no hizo referencia a nadie más. Simplemente dijo: damas y caballeros, así es como es, y sacudió a la comunidad científica. Su descubrimiento fue tan único que no necesitaba a nadie más como referencia. Su cerebro estaba programado para comprender la luz, y la luz era el techo de esta realidad. Einstein y Planck realizaron experimentos muy interesantes tomando energía y aplicando impulsos energéticos en los metales. Querían ver si los electrones se comportaban de la misma manera que los objetos más grandes. Cuando una manzana cae del árbol, cae de una manera específica hacia el centro, hacia el cuerpo más grande. Razonaron que, si perturbaban los electrones, estos deberían comportarse de manera predecible, tal como lo hacen los objetos en la física newtoniana y clásica. Sin embargo, cuando comenzaron a perturbar los electrones, sucedió algo muy inusual: los electrones ganaban y perdían energía repetidamente. En lugar de caer como una pelota rodando cuesta abajo, fue como una pelota rodando escaleras abajo. De repente, se dieron cuenta de que el mundo subatómico, por muy pequeño que fuera, no se comportaba como el mundo macroscópico. Comenzaron a buscar y medir el electrón, y cada vez que lo buscaban, aparecía. Cuando dejaban de mirarlo, pasaba de ser una partícula a convertirse nuevamente en energía, en un proceso conocido como colapso de la función de onda. Este fue un momento revolucionario porque significaba que la mente subjetiva, tu mente, tiene un efecto en el mundo objetivo. En otras palabras, la mente y la materia están de alguna manera correlacionadas. Así surgió el nacimiento de la física cuántica. Este experimento de física cuántica demuestra que no se puede realizar un experimento cuántico sin un observador presente, ya que la mente influye en el resultado. Esto significa que tú, como individuo, puedes influir en la naturaleza de la realidad con tu mente. Einstein tuvo muchos problemas con esta idea, afirmando que Dios no juega a los dados. Sin embargo, su cerebro estaba profundamente conectado a la luz y tenía una comprensión abstracta de la información y el campo de la luz. Los físicos cuánticos, por otro lado, argumentaron que hay un campo de información más allá del espacio y el tiempo, más allá de la luz, donde todo está unificado. Puedes tomar dos fotones que han estado relacionados en un átomo y dispararlos a los extremos opuestos del universo. En el momento en que afectas a uno de los fotones, el otro se ve afectado simultáneamente, lo que demuestra que están conectados en un reino más rápido que la velocidad de la luz. Cuando la 2 se estrenó, se hizo un esfuerzo por mostrar que tu mente tiene un efecto en la realidad.
Para cambiar tu realidad, necesitas cambiar tu mente y la forma en que vives tu vida. Queríamos que las personas se inspiraran en el proceso de creación y lo intentaran, independientemente de su género, raza, color de piel, capacidad intelectual, pasado o edad. En algún nivel, todos somos creadores. La física cuántica desafió la naturaleza de la realidad mostrando que estamos conectados porque estamos hechos de fotones, átomos y electrones. Eres una comunidad de entre 70 y 120 billones de células, todas formadas por átomos, moléculas y sustancias químicas que funcionan de manera coherente para expresarse como un cuerpo físico. La mayoría de las personas no sabe que están moviéndose dentro y fuera del campo cuántico 7.8 veces por segundo. Vibramos dentro y fuera del campo todo el tiempo. Cada vez que desapareces y regresas, lo haces con nueva información. Si sales como la misma persona, no traes ninguna información nueva de vuelta. ¿Estás conmigo? Si puedes comenzar a observar una visión que representa un futuro y mantenerte firme en esa visión, viéndola claramente en tu mente cada día, entonces entenderás que donde pones tu atención es donde pones tu energía. Estarías invirtiendo tu energía en el futuro, y la imagen que ves podría ser literalmente el modelo para que billones y billones de átomos se organicen en patrones de información llamados un evento en tu vida. Pero no es suficiente simplemente tener una intención clara, porque las intenciones claras tienen muy poco efecto sobre la naturaleza de la realidad. La fuerza conductora que une y co-crea todo esto es una emoción elevada. Cuando combinas esa intención clara con una emoción elevada, es la emoción elevada la que comienza a amplificar el campo alrededor de tu cuerpo. En ese momento te vuelves más energía y menos materia. Si entiendes que la emoción es la doncella del proceso creativo, eso significa que tendrías que sentirte completo antes de tu curación, tendrías que sentir abundancia antes de tu riqueza y tendrías que sentir amor antes de tu nueva relación. Las mismas elecciones conducen a los mismos comportamientos crean las mismas experiencias, y las mismas experiencias producen las mismas emociones. Esas mismas emociones tienden a influir en la forma en que pensamos y en nuestra biología, nuestros circuitos neuronales, nuestra neuroquímica, nuestras hormonas e incluso nuestra expresión genética. Esto se traduce en cómo pensamos, actuamos y sentimos. Como piensas, actúas y sientes se llama tu personalidad, y tu personalidad crea tu realidad personal. Entonces, tiene sentido que si quieres crear una nueva realidad personal, una nueva vida, tendrás que cambiar tu personalidad. Tienes que empezar a pensar en lo que has estado pensando y cambiarlo. Tienes que tomar conciencia de tus hábitos y comportamientos inconscientes, incluso de cómo hablas. Luego, tienes que observar las emociones que experimentas todos los días y decidir si esas emociones pertenecen a tu futuro. Muchas personas intentan crear una nueva vida siendo la misma persona. Para crear una nueva realidad personal, tienes que cambiar tu personalidad. El principio de la neurociencia dice que las células nerviosas que se activan juntas, se conectan. Pensando de la misma manera, tomando las mismas decisiones, demostrando las mismas acciones y creando las mismas experiencias, se imprimen las mismas redes de neuronas en los mismos patrones. Todo esto, alimentado por el sentimiento familiar que te llama. Si lo haces durante 10 años seguidos, vas a conectar tu cerebro a una firma muy específica porque estás disparando y cableando de esa manera. Esa caja en el cerebro que se convierte en nuestra personalidad se convierte en nuestra identidad. Cuando tenemos 35 años, en su mayor parte, hemos hecho algo tantas veces que el cuerpo ahora sabe hacerlo tan bien como la mente, y eso es un hábito. Tenemos estos programas inconscientes de conductas, hábitos automáticos, reacciones emocionales redundantes, creencias, percepciones y actitudes que funcionan como un programa de computadora. Presionas ir y se ejecuta automáticamente. Así que cuando llega el momento de cambiar, pensar positivamente no servirá de nada, porque tu cuerpo ha sido condicionado, en su mayor parte, a un programa del pasado. El pensamiento nunca llega al cuerpo porque el cuerpo está en un programa diferente. ¿Cómo empezamos a influir en el cuerpo para que el pensamiento realmente funcione y produzca algún tipo de cambio? Piensa en esto.
Si tienes un pensamiento infeliz, te sentirás infeliz. Si crees que eres un fracaso, te sentirás como un fracaso. Una vez que te sientes como un fracaso, vas a pensar que eres un fracaso. La gente queda atrapada en estos bucles de pensar y sentir y pensar, y esa redundancia es un proceso de condicionamiento. Todo lo que necesitas es una imagen, un cuadro o un pensamiento, y un sentimiento, una respuesta de estímulo-respuesta. Por eso la gente tiende a condicionar su cerebro y su cuerpo al pasado. Entonces, cuando llega el momento de cambiar, tienes que abandonar ese territorio familiar. Cualquier elección que hagas, como decir, voy a llevar una dieta mejor, me levantaré temprano y haré ejercicio, o voy a meditar, en el momento en que decidas hacer algo diferente, prepárate, porque te sentirás incómodo. Habrá cierta incertidumbre, no podrás predecir el próximo momento. Eso significa que has dejado tu biología conocida y ahora estás entrando en lo desconocido. Teóricamente, eso suena genial, pero si el cuerpo ha sido condicionado a un sentimiento familiar, este se vuelve conocido. En el momento en que lo sacas de esa familiaridad, quiere volver a donde se siente cómodo. Entonces el cuerpo comienza a influir en la mente. Aquí es donde la gente dice, quiero empezar mi dieta mañana, porque no empiezas a hacer ejercicio esta noche, realmente nunca vas a cambiar, estás demasiado cansado, tienes dolor de cabeza, esto no se siente bien. Es aquí donde la gente se convence a sí misma de no hacerlo. Si responden a ese pensamiento conduce a la misma elección, que conduce al mismo comportamiento, que crea la misma experiencia, que produce el mismo sentimiento. Y luego dicen, esto se siente bien. No, eso les resulta familiar. Entonces, para pasar de un estado mental y corporal a otro, tienes que cruzar un río. La parte más difícil sobre el cambio es no tomar la misma decisión que el día anterior. Una vez que las personas entienden que se van a sentir incómodas, la pregunta es, ¿qué pensamientos quieres tener? ¿Qué comportamientos demostrarás en un día? El acto de cerrar los ojos y ensayar quién vas a ser cuando abras los ojos comienza a instalar el hardware neurológico en tu cerebro, para que parezca que ya lo has hecho.